pausa. Gracias y señores por continuar con nosotros, darnos ese privilegio. Usted está en su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Desde la República Dominicana para el mundo, Multimedia Su Mundo, donde no callamos ni ocultamos la verdad. William Correa, ¿qué tenemos? Invitado de lujo, profesor. Invitado de lujo. Plato fuerte, tenemos nada más y nada menos que Juan Ramón Mejía. Él es miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo, economista, y también vicesecretario de Asuntos Electorales de la Fuerza del Pueblo. Aquí vamos a hablar de platos fuertes, señor. Vamos a evaluar qué ha pasado en estos 3 años en términos económicos, si vamos bien, si vamos mal. Quizá nuestro invitado que nos diga. Juan Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias a Dios, bien y honrado de estar en su mundo. Así es, gracias de verdad, por verdad que encantado siempre estar aquí. Explíquenos un poco, porque a veces la gente me pregunta, pero como yo no soy economista, tenemos que ser napoleónicos en el sentido de que lo que saben que digan. Y entonces me hacen preguntas que a veces no se las sé responder de manera objetiva. Primero, la gente quisiera saber si es verdad que hay un milagro económico, porque el gobierno se la pasa presentando que somos el primer país que salió del tema de la COVID, somos el país que tiene el mayor nivel de crecimiento macroeconómico, pero entonces la gente no ve esa realidad reflejada en su cotidianidad. La gente ve todo lo contrario, pero tanto miente que algo se queda. Aquí hay gente que tiene duda si es verdad que el país está bien con tantos millones, con un gobierno que le rinde la cosa. Entonces, en lo que dice William, ¿cuál es su parecer en estos 3 años de gobierno para ver si uno está equivocado o no? Claro. No hay duda que en la República Dominicana hemos tenido, hay que hablar de este programa, perdón, del mundo. Definitivamente en el mundo entero hemos pasado por un proceso de una pandemia que una vez prácticamente superado y volviendo a la normalidad, entonces estalla una guerra entre Ucrania y Brasil. Rusia. Ucrania y Rusia, discúlpenme, y que realmente mucha gente no entendería, pero ¿por qué eso puede afectar al resto de la humanidad? Lo que pasa es que estamos hablando de 2 países que son los mayores productores de grano del mundo, y si bien República Dominicana no le compra el grano a esos países, una vez esos países dejan de vender esos granos, el sorgo, el trigo, el maíz, pues obviamente los mercados que le compraban a ellos se viran hacia otros mercados y se genera una demanda que genera un calentamiento de los precios y una inflación. Esa inflación se pasa al resto del mundo. También Rusia es uno de los mayores productores de gas natural, el principal suplidor de gas natural de Europa, y eso generó unos aumentos de precios que la República Dominicana no es la excepción. Sin duda eso pasó en los primeros 2 años de este gobierno, pero nosotros hemos criticado, siempre apoyamos la política de préstamos del gobierno en el sentido de que en un momento como el que se estaba viviendo en la humanidad, había que tomar prestado porque el aparato productivo del turismo y otras industrias habían mermado, y sí había que tomar prestado. Pero lo más importante de esos préstamos es hacia dónde se dirigían. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho la República Dominicana con el récord de préstamos? Porque estamos hablando del gobierno que más, en términos del monto, el gobierno que más ha endeudado a la República Dominicana en términos de la cantidad de préstamos que ha tomado. ¿Y qué hizo el gobierno con eso? Sí dio ayudas sociales que no podemos criticar, que son necesarias, pero la principal forma y la forma más adecuada de utilizar esos préstamos y de dinamizar la economía es en la inversión de capital. Y es lo que este gobierno ha hecho un fracaso absoluto, que no ha hecho inversión de capital. ¿Qué tiene la inversión de capital? Que cuando tú inviertes en viviendas, cuando tú inviertes en una autopista, cuando tú inviertes en un elevado, en un metro, cuando tú inviertes en cualquier obra de infraestructura, tú tienes varias ventajas. Primero, en el momento que estás haciendo la inversión, generas empleo. Segundo, generas dinamización de la economía, generas bienestar económico para la gente, pero generas un bien que se permanece en el tiempo.
que si bien esta generación está llamado a comenzar a hacer pago de estos préstamos, pero las futuras generaciones tendrán que pagar esos préstamos, y lo justo es que el usufructo de ese préstamo sea para esta y para las futuras generaciones que están llamadas a pagar. Y eso es lo que este gobierno no ha hecho. Este gobierno apenas ha invertido del presupuesto nacional el 5% en obras de capital. Obras de capital. Que lo que quiere decir la más baja inversión histórica de toda la historia de la República Dominicana en materia de inversión de capital. Ramón, yo quiero que usted como economista me explique lo que yo quiero entender, pero no puedo. De verdad quisiera entender. ¿Cómo es posible que el gobierno de Luis Abinader haya tomado préstamos por más de 26 mil millones? ¿Verdad que sí? Es correcto. Y de repente tú coges el dinero prestado y me dices que tienes un ahorro en el banco, ¿verdad? De unos que 14 mil millones y tanto. ¿Cómo es que tú te endeudas y me dices que tú eso que cogiste prestado lo tienes guardado ahí para un día pagando intereses de esa deuda? Sí, eso es como que una persona pobre que nunca ha tenido recursos en su cuenta corriente, el banco le diga que ya tiene crédito, que por su actividad económica tiene la facilidad de endeudarse, y tome dinero prestado y lo ponga en su cuenta corriente solo para ver. Eso yo no lo entendí, pero usted que es economista, a lo mejor tiene la explicación. Digo, yo no lo entiendo, pero yo soy un lego de economía, ¿verdad? En la forma más llana posible, pero realmente un país está llamado a tener 3 meses de reservas internacionales. ¿Qué quiere decir 3 meses? Que nosotros seamos capaces de pagar todas las importaciones y todos los compromisos de intereses por 3 meses, y eso es lo que los recomiendan el Fondo Internacional, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los organismos internacionales. Sin embargo, en República Dominicana estamos rebasando los 7 meses de reservas internacionales, lo que es una absoluta tontería que ha sido tomada en consideración principalmente para evitar que nuestra moneda se revalúe mucho. Esos dólares, si se inyectaran al mercado y se genera una revalorización, nosotros realmente perderíamos capacidad de competitividad, perdón. ¿Por qué? Porque en la medida que nuestra moneda se fortalece, los hoteles, las zonas francas, tendrían que cambiar más dólares para pagar las nóminas. Okay. Y nuestros productos que exportamos, el aguacate, el azúcar, el mango, todo lo que exportamos, pues también se encarecería. El cacao se encarecería en los mercados internacionales porque el peso estaría ganando valor. Entonces, para no perder competitividad, pero es lo que tú dices, pues entonces no necesitábamos tanto préstamo. Exacto. Obviamente no lo necesitábamos, lo tomamos erróneamente y lo tenemos ahí en reserva, pagando intereses. Guardado. Y la visión de que el peso gane valor es mala, realmente per se. Cuando hablamos de que nuestra moneda aumente su valor, ¿qué tan malo, qué tanto nos puede afectar? Ya usted dijo un buen ejemplo, sí, de que evidentemente, por ejemplo, el caso de Zona Franca y otras industrias, hay que invertir más dinero, evidentemente, porque tiene mucho más valor para poder obtener los mismos servicios. Sí. Pero ¿qué tan malo puede ser en otras áreas? Todo tiene un pro y un contra en economía. En la medida que nosotros, nuestra moneda pierde valor, que hay tenemos una pérdida de valor, que el tipo de cambio sube, pues obviamente las zonas francas, los hoteles, van a tener que cambiar menos dólares para pagar sus nóminas, para comprar los artículos que compran de la República Dominicana, y podrán ofrecer paquetes turísticos a menos dólares. Y nos hacemos más competitivos cuando la moneda se deprecia. Cuando la moneda se aprecia, pasa todo lo contrario. Sin embargo, la depreciación es inflacionaria, porque todos los productos que nosotros producimos con bienes importados, son la mayoría, aumentan de precio para las personas de a pie. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno ha dado prioridad a los sectores productivos, porque hay que tener gobernar es administrar, balancear los intereses de toda la nación, los pobres, los ricos, los empresarios, las empresas, el desempleado, es administrar eso, ser el árbitro de los intereses del país. Y en ese sentido, cuando tú permites devaluación, cuando tú permites que haya devaluación,
tú estás generando una inflación al dominicano. Y eso le genera lo que está pasando, que hay un contenido de la inflación que es nacional, que nosotros estamos pagando. Por eso la gente dice, es que yo no estoy sintiendo el bienestar económico. Obviamente la economía ha crecido en los últimos 2 años. El primero fue un rebote estadístico en el 2021, en el 2022 apenas crecimos un 4%, y en lo que va de este año vamos creciendo apenas un 1.3%. Bueno, y vamos brevemente en este momento a hacer una conexión, un boletín informativo de los avances noticiosos que produce Multimedia Su Mundo, y vamos a hacer conexión inmediata con nuestra periodista Andrea Ramos. Adelante, Andrea, ¿qué nos tienes? Gracias, Marino. Muy buenas tardes. En Noticias Su Mundo trabajamos para llevarles las mejores informaciones, y a esta hora les cuento que gran revuelo ha causado un video que circula en las redes sociales donde se muestra a senadores participar en una celebración que era amenizada por el cantante Pavel Núñez. Las vestimentas blancas de los presentes evidencian que la celebración de los congresistas se efectuó en la instalación y juramentación del nuevo bufete directivo en el Senado, que quedó asentado este 16 de agosto. Pero el tema es que el evento en el que participaron estos senadores se celebró a solo 2 días de que ocurriera la tragedia en San Cristóbal, y esto, por supuesto, está generando críticas en las redes sociales. Se está dando mucho de qué hablar, chicos. Andrea, eso es adiós rogando y con el mazo dando. En medio de un país que está en luto, esta contradicción, como esta falta de corazón, de sensibilidad humana, mientras hay un país sufriendo la desgracia de esta situación catastrófica, los senadores del PRM, insensibles, cantando mientras la familia dominicana llora. Esto es increíble. Definitivamente que ni siquiera guardaron la forma. Wow. Ni siquiera guardaron la forma. Mira, la Faride, la muda cantando, mírala ahí. Definitivamente ni siquiera guardaron la forma, porque si ya van a ser, por lo menos, por sensibilidad, porque estamos hablando de que el país está de luto. Estamos viendo una tragedia que lleva ya 27 personas fallecidas. Dios mío. Y un sinnúmero incalculable de heridos. Y entonces, llevar esto a una celebración en este momento. ¿En qué manos hemos caído, William? ¿En qué manos ha caído este país? Unos descorazonados, Andrea. Precisamente hoy el presidente Luis Abinader decretó que es día de duelo nacional para honrar a las víctimas, y esto ocurrió el día de ayer. Así es que de verdad que lamentable. Bueno, en otra información, el cuarto juzgado de la instrucción de la Cámara Penal del Distrito Nacional aplazó para el próximo jueves 24 de este mes la revisión a las medidas de coerción impuestas a Wesley Vicente Carmona, alias el Doctorcito, que ustedes recuerdan, claro, y Alison de Jesús Chiquito, acusados de ejecutar el atraco en el que murió lamentablemente el jovencito de 19 años, Joshua Omar Fernández. El aplazamiento se produjo tras el Ministerio Público solicitar al tribunal que conozca la revisión de la medida de coerción en conjunto con la de Luis Alberto Brito Troncoso, acusado de provocar la muerte a balazos de este joven que conmocionó también este tema al país. A el Doctorcito y a Chiquito se les dictó, recordemos, 1 año de prisión preventiva como medida de coerción el pasado 19 de mayo. Asimismo, el tribunal conocerá ese día una petición del Ministerio Público que busca que se le otorgue una prórroga de 2 meses para continuar con la investigación llevada a cabo en contra de los imputados. Estas y otras informaciones serán ampliadas en la emisión estelar de Noticias Su Mundo a las 9 de la noche. Les esperamos. Gracias, Andrea Ramos, por el reporte. Señores, William, continuamos aquí. Sí, continuamos. Pero vamos a tomar una llamadita porque es un programa interactivo y tenemos a nuestros televidentes interactuando. Conversando con el licenciado Juan Ramón Mejía. Él es economista. Adelante, ¿quién y de dónde? Sí, una llamada. Marino, buenas tardes, equipo de Su Mundo con el Pueblo. Un placer nuevamente comentar con ustedes en ese prestigiosísimo programa
por demás, batiendo récords de audiencia todas las tardes. Marino, con relación a lo que se hablaba de la indolencia, en momentos tan críticos en lo espiritual, en lo moral, en lo económico, en lo social, como lo que sucedió con la tragedia de San Cristóbal, no solamente es la indolencia, sino la estrategia que planificaron y trataron de fraguar para la reelección o anunciar la reelección del presidente Luis Abinader Corona. Fallida desde su propio parto, desde su inicio, desde su concepción. ¿Por qué? Porque trataron de dar la espera que la familia quería, que las hijas no, que la esposa sí, como creando una expectativa que pudiera aflorar con resultados positivos en el camino, en el trayecto, cosa que no sucedió, que fue todo lo contrario. Y se vio en Nueva York, cuando estuvo presente el presidente Abinader, el rechazo contundente que estuvo allí por parte del pueblo dominicano residente en la Gran Manzana, donde realmente dijo no queremos más reelección del presidente. Y ahora esto de la indolencia, pues no debe asombrarnos, no debe llamar tanto la atención de que, porque Faride siempre ha sido lo que es, vamos a estar claros, el gobierno ha trazado sus estrategias de manera equivocada permanentemente, y creo que esta vez se equivocó mucho más, porque si había un rechazo en la población por parte de aprobar o no la reelección, que vuelvo y les repito, desde el inicio el pueblo no estaba convencido de que fuera así, no quería más reelección. Este detonante, como el suceso de San Cristóbal, mis queridos compañeros, pueblo dominicano, creo que terminó de sepultar las aspiraciones o las posibles aspiraciones como resultado positivo de la reelección del presidente Luis Abinader. Creo que no hay nada más distante, más lejano a la realidad que la posibilidad de volver a conquistar la presidencia de la República en el 2024. Lo veo muy lejano, muy distante, casi que imposible de lograr. Así es. Gracias por su participación, William. Continuamos conversando con Juan Ramón Mejía. Él es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y es economista. Aquí estamos arrojando luz sobre algunos temas. Y hablando de luz, Juan Ramón, explica al pueblo dominicano cómo es que República Dominicana crece cada año, pero que también crece la brecha de pobreza. ¿Cómo es que se genera? Porque la gente dice, hay crecimiento, pero yo estoy peor. Hay crecimiento, el país está creciendo, pero yo no puedo acceder a comprar lo que antes compraba. No puedo comprar una libra de carne. Entonces, ¿cómo le explicamos al pueblo que el país crece, pero ellos descrecen económicamente? Realmente en los organismos internacionales y en el mundo entero ya no se habla tanto de que la importancia del crecimiento, sino la buena distribución de la riqueza. Okay. Se necesita una adecuada distribución de la riqueza. No hacemos nada con que tres sectores de la economía, la comunicación, la construcción, el turismo, esté creciendo si no hay una adecuada distribución de la riqueza de un país. Eso no nos cabe la menor duda de que es una prioridad que debe afrontar cualquier gobierno, una buena distribución de la riqueza. Y hay que decir que realmente también hay que tomar en consideración que uno de los grandes fracasos, por ejemplo, de algunas de las naciones, es cuando su crecimiento poblacional es superior al crecimiento económico. ¿Qué tú haces diciendo que crecimos un 5% si nuestro crecimiento de la población fue un 6%? Somos más pobres. Entonces, en eso es importantísimo considerar la natalidad de los seres humanos, por un lado, y además de eso, que controlar la migración hacia la República Dominicana. Mira, ahí nos manda un amigo televidente y me escribía debajo, están atentando contra yo endulzar mi café. Entonces, estamos hablando una libra de azúcar, 50 pesos, 2 libras azúcar crema, que es un azúcar que la gente ni la usaba, 100 pesos. ¿De qué ha valido? ¿Cómo usted justifica
desde el punto de vista económico, las importaciones que ha hecho el gobierno, ¿cómo se justificarían dentro de este marco de crecimiento macroeconómico que ellos expresan? Definitivamente se trata de un grupo empresarial que ha tomado el gobierno, este gobierno, y que la quieren fácil. ¿Por qué yo digo que la quieren fácil? Porque cuando tú haces apoyos e inviertes en los sectores productivos, tú asumes un riesgo. Cuando una gallina tú la tienes para que ponga huevo, esa gallina le da moquillo, esa gallina le da gripe aviar, esa gallina le da un calor. Tú tienes una serie de riesgos. Si viene un ciclón se te puede morir. Tú asumes una serie de riesgos para generar un bien y vender un bien. Esa es la forma difícil, pero adecuada. ¿Por qué? Porque generas empleo, porque generas economía en los alrededores, subempleos, empleos indirectos, generas un bien, el dólar se fortalece en el sentido de que no hay importación de ese producto, y esa es la forma adecuada. Sin embargo, este gobierno ha atentado contra los sectores productivos de la República Dominicana en todos los sentidos. Si vemos la ley de arancel cero, fue una ley maldita, si se quiere, una ley que quería que trajeran pan de agua a la República Dominicana y pan sobao, en detrimento de cientos de panaderías y de familias, de economías de microempresas que producen el pan en la República Dominicana, cuando ese subsidio debió ser contra la harina, contra los artículos con los que se producen esos bienes, traer pollos de Brasil, cuando tú sabes que Brasil es un país primario en la producción de los granos que se come ese pollo, y que además hay subsidios del Estado para esos granos, por lo que hay desventajas competitivas con República Dominicana. Pero estás atentando con la seguridad alimentaria de República Dominicana, estás atentando contra el empleo de la República Dominicana, y al final las consecuencias son estas que estamos viendo cuando vemos una carencia de productos. Cebolla, lo que importadores en plena de azúcar, la República Dominicana, que ha sido históricamente nuestro principal rublo. Pero, ¿qué le parece a usted, hablando de granos, que ya que usted lo señala? El gobierno recientemente acaba de hacer otro atentado, un gran anuncio de que se va a utilizar Guyana para sembrar maíz. A mí me gustaría aclararle a todos los ciudadanos dominicanos y a todos los campesinos. Pero es que somos una potencia. Lo que el gobierno anunció es que le va a dar empleo a la gente de Guyana en detrimento del empleo de la República Dominicana. O sea, no nos va a dar empleo a los dominicanos. Se le va a dar empleo a la gente de Guyana. Porque va a utilizar las tierras de Guyana, no las tierras baldías que están en la República Dominicana. Que va a alquilar tierras, pudiéndose alquilar a terratenientes de la República Dominicana. Pero principalmente yo lo que digo es, va a generar importación. Y el empleo. Nosotros lo que necesitamos es una distribución de la riqueza, lo hablábamos hace un segundo, y la distribución de la riqueza es a través del empleo. En la medida que hay más empleo, se encarece la mano de obra y comienza a tener más valor el empleo. Pero si al revés, si todo lo que vamos a hacer es generar empleo en otras partes del mundo, pues eso es absurdo, completamente absurdo que se intente hacer eso. Guyana ha demostrado que no tiene las ventajas competitivas para la producción de maíz, lo tienen otros países como Brasil, lo tiene Estados Unidos, y tienen precios sumamente competitivos y subsidiados. Por eso la industria en la República Dominicana se ha deprimido, porque Estados Unidos subsidia al productor. E incluso nuestra industria arrocera, que es una industria que de cara al año que viene, al 2025, de recafta, que tiene que renegociarse, nosotros vamos a no cobrarle aranceles y no vamos a tener que dar permiso para la importación de arroz. Eso sería catastrófico para la República Dominicana. ¿En qué sentido? Me dirá cualquier comerciante del PRM, pero quizá no, con toda seguridad el arroz sería más barato. No, va a ser más barato, eso sí. Pero lo comerían menos dominicanos, porque no habrían empleo, no habría el que lo siembra, el que lo abona, el que lo cosecha, el que lo transporta, el que lo vende en el supermercado. Toda esa industria colapsaría, y lo peor, y lo más importante,
colapsaría la seguridad alimentaria de la República Dominicana. ¿A qué me refiero con la seguridad alimentaria? No, usted me está asustando, doctor. En cualquier caso de una guerra, en caso de una pandemia, la República Dominicana tiene que ser autosuficiente y nosotros tenemos garantizado nuestra fuente de carbohidratos a través del arroz. Y si quebramos a nuestros arroceros, evidentemente eso nos daría. Perderíamos la seguridad alimentaria igual que con los pollos. ¿Cuál es mi preocupación, Juan Ramón? Para serlo honesto. Mi preocupación es que llegue la fecha del DERECAFTA, no se haya renegociado el pacto, se empiece a importar arroz y que pase igual que con el tema de arancel cero. Que se dieron esa licencia de arancel cero a muchos productos y en vez de disminuir los precios, se quedaron igual o aumentaron. Mi dolor de cabeza sería que se empiece a importar arroz con arancel cero. Sí. Y que se siga vendiendo al mismo precio o que se encarezca más, aún después de haber quebrado a los arroceros dominicanos. Bueno, es la lógica esa. Haití fue presionada y hay un expresidente de los Estados Unidos que dice que fue uno de sus grandes pecados. Haití fue presionada a destruir su industria arrocera porque podían exportarle arroz a mejores precios en favor de los productores de arroz de los Estados Unidos. Y realmente esas tierras se hicieron baldías, esas tierras se perdieron, Haití se siguió, ya estaban desforestadas, porque cuando son tierras que son totalmente llanas, que ya no tienen un bosque, pues obviamente al tú no sembrar ningún cultivo, pues se hacen desérticas. Entonces, eso sería lo que pasaría en la República Dominicana. Sería un desastre en términos de empleo, en términos de producción y seguridad alimentaria. Yo creo que gane quien gane, no importa, obviamente estamos prácticamente asegurados que el presidente Fernández va a ser el próximo presidente de la República. Y aprovechando ahora el comentario del amigo televidente que llamó, quería comentar eso. A mí me da mucha pena haber oído a mi amigo Luis Abinader hablar de honestidad ante un acto tan deshonesto como el que él hizo en ese mismo video. ¿Por qué yo digo esto? Porque Luis formó un partido, el PRM, que entre las cosas que promulgó y promovió era la no reelección consecutiva. Tanto así que él declara que trabajó en contra de la reelección del presidente Hipólito Mejía. Sí. Porque sus convicciones le decían que no podía haber reelecciones consecutivas. Y siempre elaboró durante toda su campaña que lo que más daño le ha hecho a este país son las reelecciones consecutivas. Ay, sí lo digo. Y definitivamente mantuvo eso toda su vida, pero desde que llegó al poder, desde que se sentó en la silla, lo primero que hizo fue someter un recurso de inconstitucionalidad a los estatutos del partido que prohibían la reelección consecutiva. Sí. Lo que quiere decir que él desde el día 1 ya le estaba anunciando a la República Dominicana que él era un deshonesto, 1, y 2, que iba a una reelección consecutiva. Y eso fue lo que hizo. Y yo le pregunto a este pueblo, ¿vamos a reelegir otra vez a Chubaque, a ese funcionario que no mueve? ¿Vamos a reelegir otra vez a los funcionarios del sector energético que tienen un aumento el déficit de 1.800 millones de dólares, el déficit anual del sector energético, que lo único que han hecho del pacto eléctrico, lo único para reducir ese déficit son los 3 aumentos de tarifa que nos han hecho? No han reducido las pérdidas técnicas, no han traído contadores. En el sector sanitario vemos como tenemos muerte de infantes por doquier. En la educación no tenemos ningún avance, al revés, un retroceso. Los niños están estudiando sin libros, no les damos libros. Ahora lo que le quieren dar son 1,000 y pico de pesos a cada padre. Quítame el pico. 1,000 pesos. Sin pico. 1,000 pesos sin otorgarle un libro donde él pueda revisar, estudiar, reestudiar lo que le enseñan en la escuela. Yo no me imagino cómo un niño o un universitario o alguien que esté estudiando puede estudiar sin un libro, sin una guía donde usted pueda, no entendía al profesor, lo voy a revisar, o el profesor decirle, estudiense tal cosa para el examen de mañana. No hay ninguna guía. Definitivamente este gobierno ha fracasado y el país, yo estoy seguro que no estará llamado
a reelegir a este gobierno por 4 años más. Ramón, ya un llamado final, porque la campaña mediática de tantas mentiras repetidas a través de muchos comunicadores y medios pagados confunde a la gente, porque te están diciendo que estamos mejor que antes, que hay dinero, que a mí sí me rinde el dinero y que nosotros vamos a favor. Entonces nos viven anunciando tantas cosas y la gente se confunde, aunque en su casa tuvo que echarle más agua a la sopa, ¿no? Fideo le echó un galón de agua para decir que tenía sopa, pero lo que tenía era poco fideo. La gente está comiendo menos arroz y la clase media está desbaratada. Sí, pero la clase de ellos, sí, la que sí se creen los anuncios, que son la popicracia, definitivamente esa gente no ha tenido que variar su vida, no ha tenido que variar ningún comportamiento de su economía. El que lo siente y al que no hay forma de venderle otra cosa, porque fíjate qué pasa. Cuando usted viaja 5 veces al año, usted viaja 3 y no le pasó nada. Cuando usted va a los restaurantes 3 veces a la semana, deja de ir 2 y va una sola vez a la semana al restaurante y no pasó nada. Pero cuando usted solo come, le toca dejar de comer. Y eso es lo que le ha pasado al pueblo, que está pasando nuevamente, están cocinando a las 11 para hacer comida y desayuno de una sola vez. Porque no hay forma y muchas veces se están acostando sin cenar. La República Dominicana se está pasando hambre, se está pasando penuria. Y no se está comiendo la cantidad de proteínas que se quiere, que se requiere. Nuestros niños, nuestros cerebros. Decía un importante médico que no solo se puede hablar de educación, que quizás es la columna vertebral del desarrollo de todos los países que se han desarrollado, pero una educación sin un cerebro alimentado no sirve de nada. Sin duda es como ir a sembrar al desierto. Necesitamos primero comer, decía Leonel Fernández. Así es. Bueno, señores, fue la participación de Juan Ramón Mejía. Él es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Además, es su secretario de Asuntos Electorales. Agradecido, Juan Ramón, de tenerte por aquí, esperando, verdad, que verte pronto una vez, o sea, que este espacio es suyo. Y para analizar los temas económicos a profundidad, usted es la persona. A mí es un placer. Gracias Juan Ramón, y gracias a ustedes, amigos y amigas, fieles seguidores de Multimedios Su Mundo. Este fue Su Mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación, y pedirle al pueblo dominicano mantenerse en oración y solidaridad con la desgracia que ha ocurrido en nuestro pueblo, en nuestro país, en San Cristóbal, y que perdonen la insensibilidad y la falta de solidaridad de los senadores del PRM, que mientras el pueblo sufre y llora llantos de sangre, ellos celebran su mundo de los popis. Hasta mañana, señores. Hay que meterle mano a la delincuencia. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Muchos delincuentes que hay. Y tenemos muy pocos policías. Si el gobierno no se pone la pila, él va para afuera. El agua es un tesoro que vale más que el oro. Lo que se está sufriendo aquí, solamente Dios lo sabe. Nosotros entendemos que se están haciendo cosas buenas, pero no nos están incluyendo. Su Mundo.